Como anunciábamos ayer en WhatsApp, empezamos hoy una nueva serie de sermones en la que durante los próximos meses vamos a estar meditando en la carta a los Hebreos. No sé cuándo es la última vez que leíste o estudiaste o meditaste en esta epístola, pero vamos a ir viendo durante los próximos meses, vamos a estar escuchando esta palabra de exhortación que es esta epístola, una palabra de exhortación escrita por su autor, un autor desconocido, aunque hay muchas posibilidades, hay diferentes teorías, pero la realidad es que es un autor desconocido. Conocemos solamente su autor en mayúsculas, que es Dios, el Espíritu Santo, que inspiró a un hombre a revelar estas palabras, pero vamos a escuchar esta palabra de exhortación dada para animar a los cristianos a perseverar en su fe, especialmente cuando las cosas se ponen complicadas, cuando hay oposición, cuando hay dificultad, cuando las circunstancias son verdaderamente adversas. Para entender bien esta epístola es importante siempre recordar quién era la audiencia original, porque así nos puede ayudar a entender cuál era el propósito del autor al escribir estas palabras. Y esta epístola fue escrita originalmente a una comunidad de cristianos de origen judío, que por causa de la oposición a las circunstancias que estaban viviendo por la persecución y la oposición de sus compatriotas judíos, quienes no solamente rechazaban al Mesías, sino que lo rechazaban también a ellos por identificarse con este Mesías, estaban oprimiéndolos, persiguiéndolos, y ellos, en medio de esa situación, estaban planteándose si quizás era mejor regresar a lo conocido, regresar al judaísmo, dejando el cristianismo, regresar a aquello que conocían. Ellos habían nacido como judíos, ellos habían crecido como judíos, ellas conocían y habían participado de las ceremonias, los rituales, ellos habían crecido con eso. Ahora habían venido a la fe en Cristo y habían sufrido persecución, oposición, no dejaban entrar en sinagoga, no participaban de las demás actividades, eran rechazados por sus compatriotas y se sentían débiles, se sentían inseguros, estaban viendo que esto no era sencillo. No es tan sencillo romper con tu pasado, dejar atrás todo lo que ha sido tu vida, dejar las tradiciones, dejar todo eso que ha sido durante tantos años y sufrir persecución por causa de todo esto. Ellos pensaban, ¿y si acaso volvemos a la seguridad y la gloria de lo conocido, a las ceremonias y a los rituales? Y el autor de esta carta los exhorta y los anima a permanecer firmes, confiando en Cristo, su nuevo gran sumo sacerdote, aquel que es un mediador de un mejor pacto. Les va a recordar y nos va a recordar a todos que lo que están obteniendo en Cristo es mucho mayor y mucho mejor que todo lo pasado, que todo lo que dejaron atrás. Así lo expresa el pastor MacArthur acerca de esta carta. Dice, el tema de esta carta es enfatizar que Cristo es mejor, mayor que todo. Él es mejor que cualquier cosa anterior a Él, es mejor que cualquier persona del Antiguo Testamento, es mejor que cualquier institución del Antiguo Testamento, es mejor que cualquier ritual del Antiguo Testamento, es mejor que cualquier sacrificio del Antiguo Testamento, es mejor que todos los demás y que todo lo demás. Si hay una palabra que pueda resumir Hebreos es mejor. Jesús es mejor, Jesús es mayor. Por eso el título de esta serie, la supremacía de Cristo. Cristo es mejor que todo. Y el autor de Hebreos lo que nos va a llevar es a que en los momentos de dificultad, cuando las cosas se pongan complicadas, ¿dónde tenemos que mirar? A Cristo. Esa es la solución. Es el Evangelio. Todo lo que necesitamos para el fortalecimiento de nuestra fe se encuentra en Cristo. Ese es el lugar. No hay otro lugar donde ir. Jesús es mayor que todo. Y ese es el tema de la carta, la supremacía de Cristo. Él es más que suficiente para nuestras vidas. Él es más que suficiente para nuestra salvación. Él es más que suficiente para nuestra santificación. Por lo tanto, con la mirada puesta en Cristo, permanece firme y persevera hasta el fin. Lo que más necesita el cristiano es conocer mejor a su Salvador. Y de eso se encarga la carta a los Hebreos.
vamos a ver cómo esta carta no es un mero estudio doctrinal acerca de la doctrina de Cristo, su superioridad sobre las ceremonias y los rituales del Antiguo Testamento. No, Él nos va a exponer esta verdad y nos va a decir y nos va a mostrar cómo vivir en base a esa verdad afecta a nuestras vidas. Porque nos ha de confrontar, nos ha de transformar. Va a hablar esta carta a las diferentes situaciones en las que tú y yo nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Así que creo que va a ser un libro muy práctico para ayudarnos a crecer en la madurez, en el conocimiento de nuestro Dios y para vivir más conforme a su voluntad. Dicha esta breve introducción, porque podríamos estar hablando mucho acerca del contexto, la fecha, que ya lo iremos desarrollando a lo largo de la carta, os animo a abrir Hebreos. Vamos a leer los primeros 3 capítulos. Hebreos capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. He leído estos primeros 4 versículos, pero el sermón de hoy vamos a llegar hasta mitad del versículo 3, porque en este primer capítulo vemos definidas muchas doctrinas y es importante que no corramos y vayamos considerando cada una de esas cosas. Pero lo primero que podemos comprobar es qué introducción más sublime. Ayer en el mensaje de WhatsApp decía, ¿cuántos de nosotros conocemos de memoria el inicio de esta carta? ¿Cuántos al pronunciar estas palabras viene a nuestra mente el libro de Hebreos? ¿De qué manera tan concisa, de qué manera tan sublime, de qué manera tan clara el autor introduce doctrinas y nos explica doctrinas bíblicas de las más importantes? La revelación de Dios, la inspiración divina de las Escrituras y Jesús como el profeta superior que revela a Dios. En 4 versículos nos da una imagen acerca de la autoridad de la palabra, su inspiración, y nos da una imagen acerca de quién es Cristo. Y si hemos leído el texto en casa o ahora al leerlo, vemos que la estructura de este texto es muy sencilla. ¿Sí? Dios ha hablado en 2 tiempos. Dios ha hablado en el pasado, a los antepasados, en muchas ocasiones, en muchas maneras diferentes y por medio de los profetas. Y ahora, a nosotros, una sola y definitiva vez, por su Hijo, quien es su imagen, quien es constituido el heredero de todas las cosas, quien es el creador y sustentador de todas las cosas. Esta es la estructura de este texto y nos muestra el propósito del autor. ¿Cuál es? Mostrarnos a Cristo como la revelación final, definitiva de Dios a los hombres. Es la palabra final de Dios para nosotros. Ya no hay más revelaciones. Todas las revelaciones nos han llevado hacia Él, ya no hay nada más adelante. Él es el todo, Él es el fin. Y esto es lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ir considerando a lo largo de la carta. El punto para nosotros hoy es que no debemos esperar nueva revelación por parte de Dios, sino que debemos conocer y creer lo que ya nos ha sido revelado en Jesús. Porque eso es todo lo que necesitamos. Es posible que tú ya hayas creído el Evangelio y ahora estés buscando un conocimiento superior, una doctrina especial, ¿verdad? Como aquellos gnósticos que decían que hay un conocimiento superior reservado para una élite. No hay conocimiento superior que la persona de Cristo. Esto es lo que nos va a decir el autor. Lo que necesitamos tú y yo es un mayor conocimiento de Cristo para perseverar en la fe. Vamos a ver el primer punto. Algo que deja bien claro el autor de los Hebreos es que Dios ha hablado. Dios ha hablado en el pasado en muchas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas y ha hablado en estos últimos tiempos por el Hijo. Dios ha hablado, dice el autor. Y no sé si eres consciente de lo asombroso de esta declaración, de lo que implica.
nos está diciendo Hebreos que podemos conocer a Dios porque Él se nos ha revelado a nosotros. Y eso es asombroso. Esto es realmente increíble. Mirad, a lo largo de toda la historia, todas las religiones del mundo son el intento del hombre de intentar conocer a la divinidad y entrar en contacto con Él. Todas las religiones del mundo son intentos, ya sea por medio de la meditación interior, ya sea por diferentes enseñanzas, de intentar explicar lo divino y poder entrar en contacto con Él. Porque la realidad es que todo hombre y mujer sabe que hay algo allá arriba. Aunque algunos quieran negarlo activamente, otros lo quieran ignorar, la realidad es que todo el mundo es consciente de que hay algo allá arriba. Necesariamente ha de haber algo que explique nuestra propia existencia y del universo por completo. Necesariamente tiene que haber algo que le dé sentido a todo esto. Ese argumento de que somos polvo de estrellas y es muy romántico, pero no responde a la necesidad última del hombre, que es el tener conciencia de por qué existimos, para qué existimos y qué sentido tiene todo esto. Es un argumento muy romántico, pero no sirve absolutamente para nada. La conciencia de que hay algo más allá viene de haber sido creados precisamente por Dios. Por eso, ese sentir de que hay algo. La cuestión es que el hombre, por causa de su pecado, ha rechazado a Dios, ha rechazado su revelación y ha procurado hacer sus dioses, sus ídolos, sus religiones, sus caminos, sus meditaciones, cualquier cosa, han buscado cualquier cosa para evitar adorar a este Dios. Y esta es la cuestión. Buscan las diferentes religiones y verás distintos caminos intentando descubrir a este Dios, porque el hombre ha avanzado mucho. Estamos en un tiempo realmente apasionante en cuanto al descubrimiento de muchas cosas. Somos capaces de ver estrellas a millones de años luz, somos capaces de ver el detalle microscópico de bacterias, virus. Es increíble lo que podemos llegar a descubrir, pero a Dios no lo podemos descubrir. A Dios no lo podemos traer, poner en una probeta, diseccionar, no podemos. ¿Por qué? Porque Él existe aparte de la creación. Ese es el problema. El hombre natural no puede descubrir a Dios porque Él existe aparte de su creación. Él es trascendente. No podemos contenerlo dentro de la creación. Y es necesario, si hay algo que ha creado todas las cosas, ese algo tiene que existir en un orden aparte. No puede formar parte de la misma creación que Él ha creado. No puede estar contenido dentro de la creación. Es un absurdo. Él necesariamente tiene que existir en otro plano. Él trasciende a toda la creación, es necesario. Por lo tanto, ese es el problema para nosotros que vivimos dentro de este marco que es la creación natural. No podemos salir y entrar en contacto con la divinidad. El hombre no puede trascender a su propia naturaleza, a su propia existencia natural. Aunque muchas religiones orientales digan que a través de la meditación, el pensamiento y todo eso, podamos llegar a entrar en contacto con la divinidad, eso es imposible. No podemos trascender nuestra existencia natural. Por mucho que intentamos subir, por mucho que intentemos llegar al fondo, por mucho que meditemos, por mucho que nos esforcemos, no podemos llegar a conocer a Dios. Solamente de una manera puede ser conocido y es si Él desciende y se da a conocer a nosotros. Y esto es lo que ha sucedido, dice el autor a los Hebreos. Dios ha hablado, así que podemos conocerlo. Ese es el principio con el cual empieza esta carta. Podemos conocer a Dios porque Él nos ha hablado y se ha dado a conocer. Ahora, hay quienes piensan que ese ser que ha creado todas las cosas es algún tipo de energía, una fuerza impersonal, pero el hecho de que Dios ha hablado nos recuerda que Él es un ser personal, porque una fuerza no puede hablar. El hecho de que Dios haya hablado nos recuerda que Él es un ser personal. Hay quien piensa que es una energía. El autor de Hebreos lo descarta al principio. Dios ha hablado, las personas hablan. En segundo lugar, hay quien dice que hay personas que llegan al convencimiento de que Dios existe. Muchos científicos, biólogos, al estudiar y ser honestos, se dan cuenta de que necesariamente tiene que haber un diseñador. Y llegan a esta conclusión, y muchos otros como ellos llegan a esta conclusión. Es verdad, tiene que haber un Dios porque todo esto existe, hay un orden en las leyes, etc. Pero hasta aquí llegan. Existe un Dios.
Pero este Dios, es cierto, es el Dios que ha creado todo el universo, es el Dios que ha establecido todas las leyes físicas, pero este Dios es como aquel relojero cósmico que ha puesto en funcionamiento este programa, que es el mundo y el universo, y luego está ahí sentado en su trono, ajeno a todas las cosas y que no se relaciona con nosotros. Ese es un tipo de Dios aceptable para el hombre. ¿Por qué? En primer lugar, nos da la respuesta a la existencia de todo esto. Todo esto existe porque hay un Dios. Y en segundo lugar, es un Dios aceptable porque, aunque existe, está allá. Y no le importa cómo yo viva. Puedo vivir como a mí me dé la gana. Yo creo en Dios y puedo vivir como yo quiera porque a Él no le importa. Él está allí, en su trono, en su gloria. El autor de Hebreos nos desmiente esto. Este Dios ha creado todas las cosas, pero este Dios se ha implicado en su creación porque este Dios ha hablado y ha entrado en relación con su creación. Esa es la realidad. El Dios que ha creado todas las cosas, el Dios eterno, el Dios que habita en gloria, nos ha hablado, ha entrado en contacto con nosotros. Nos ha hablado en el presente y se ha implicado al punto en que ha enviado a su propio Hijo, Él mismo, Dios mismo encarnado, a vivir en medio nuestro. Por lo tanto, Dios ha hablado y puedes conocerle. Y esa es una buena noticia para ti que estás hoy aquí buscando si hay un Dios o no hay un Dios. Puedes llegar a conocerlo. Abre este libro, estúdialo, léelo. Aquí el Dios eterno nos ha hablado de una manera que lo podemos llegar a entender. Es absurdo intentar especular acerca de cómo es Dios. Él ya nos ha dicho cómo es. Es absurdo especular qué es lo que quiere o cómo debemos vivir. Él ya lo ha dicho en su palabra. Por lo tanto, abre la Biblia, busca conocer a este Dios que se ha revelado, porque ese es un gran privilegio. Porque piensa, si Él no hubiera hablado, tú y yo no podríamos llegar a conocerle. Abre la Biblia y busca a este Dios. Eso es lo más importante que puedes hacer hoy. Porque si hay un Dios y este Dios ha hablado, es fundamental que sepas qué es lo que dice. Eso es una cosa lógica. Cuando yo en mi ateísmo convencido negaba que hubiera un Dios y me venían los cristianos diciendo, hay un Dios y ha hablado, bueno, entonces me quise proponer saber qué es lo que este Dios había dicho. No podía entender que alguien crea en Dios, que este Dios diga que ha hablado y que no te importe lo que ha dicho. No tiene sentido. Si este Dios ha hablado, algo tendrá que decir y será importante lo que tenga que decir. Porque hay muchos que dicen, bueno, hay un Dios y si existe, pues ya me lo encontraré. Pero eso es lo peor que puedes hacer. Porque el día que estés delante de Él, no podrás decir, es que yo no lo sabía. Porque la creación te habla de que hay un Dios y no te has preocupado en buscarlo. Desde esta iglesia lo predicamos y quizás tus amigos, tu familia te dicen que hay un Dios y que lo puedes conocer a través de la palabra y tú lo has ignorado. Y que terrible y aterrador aquel día te encuentres delante de tu Creador, al cual has rechazado, aquel que te ha hablado para que le puedas conocer y lo has rechazado, y aquel día ser rechazado por Él por toda la eternidad. No esperes ver qué es lo que va a suceder, porque Él ya lo ha dicho. Nadie podrá justificarse aquel día, nadie podrá aducir desconocimiento, no sabía nada porque Dios ha hablado. Que Dios nos ha hablado, como decía, tiene que dejarnos asombrados. No simplemente porque haya hablado, vemos a Dios hablando desde Génesis, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Es asombroso porque Dios nos ha hablado porque necesitaba hablar y tener relación con alguien porque se sentía solo. No hay ninguna necesidad en Dios. Dios nunca ha estado solo. Él ha existido desde toda la eternidad en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu viven en perfecta comunión. Por toda la eternidad se relacionan entre sí y hablan entre sí. Dios Padre y Dios Hijo preparando el plan de redención para venirnos a salvar. Dios no nos necesita para sentirse acompañado de alguien. Esa es la realidad. Él no nos ha hablado porque nos necesitase, no nos ha hablado porque haya una necesidad en Él. Él nos ha hablado para que nosotros le conozcamos y disfrutemos de Él por toda la eternidad. Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Y es tan asombroso que Él ha condescendido y ha venido a hablar con nosotros
conocerle, tener comunión con Él, de relacionarnos con Él, es el mayor bien que uno puede llegar a disfrutar. Y la buena noticia es que Dios se ha acercado para que esto pueda ser así. Es por medio de su palabra revelada que conocemos quién es este Dios eterno. Es por medio de su palabra que conocemos cuál es su voluntad. Es por medio de su palabra que conocemos sus leyes, qué es lo que demanda de nosotros. Es por medio de su palabra que conocemos nuestra condición delante de Él. Es por medio de su palabra revelada que conocemos cuál es la salvación para resolver ese problema que tenemos con Él. Es cierto que la creación nos habla de que Dios existe y nos habla de sus atributos, pero es a través de su revelación escrita de su palabra que conocemos que tú y yo somos pecadores, que Cristo es nuestro Salvador y que en Él tenemos perdón y salvación. Dios nos lo ha dejado por escrito. ¿Eres consciente del gran privilegio que nos ha sido dado? Es que no somos conscientes. Puedes escuchar la voz de Dios cuando lees la Biblia en voz alta. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que existe por toda la eternidad, que ha creado todas las cosas, el Dios maravilloso, nos ha hablado y podemos escuchar su voz. Y como decía antes, la cuestión ahora es, porque Dios ha hablado, deberíamos prestar atención a lo que Él ha dicho. Si Él se ha dado a conocer, ¿no deberíamos procurar escuchar su voz en todo momento? ¿No deberíamos buscar bien cómo Él quiere que nos acerquemos, cómo Él quiere que vivamos, cómo Él quiere que lo adoremos? ¿Cómo es posible, no que los incrédulos lo hagan, sino que aquellos que se consideran cristianos pasen días y días sin abrir las páginas de la Biblia y escuchar la voz de su Dios y Salvador? ¿Cómo aquellos que han sido salvados por gracia, aquellos que han experimentado el perdón, la salvación, disfrutan del regalo de vida eterna, no quieren pasar tiempo y escuchar la voz de aquel que los ha amado hasta ese punto? ¿Cómo aquellos que han recibido un regalo tan grande, inmerecido, ignoran al dador de tan precioso regalo? Esa es la realidad. Cuando descuidamos la lectura de la palabra, el tiempo de comunión con el Señor, no somos conscientes de que es un gran privilegio escuchar y conocer al Dios que nos ha creado. Hay personas que estudian horas y horas para sacarse una carrera, para conocer bien el tema y estar bien preparados para su futuro laboral, para tener un buen trabajo, una buena casa, una buena vida. Hay personas que se pasan horas y días viendo vídeos en YouTube de cómo invertir en bolsa, Bitcoin, escuchan a los mejores expertos para estar al día y ver cómo prosperar económicamente, y todo esto está muy bien. Procurar una buena vida, un buen futuro es algo bueno, pero es absurdo cuando es a costa de vivir la vida mejor. Porque en esto consiste Hebreos, hay algo mejor que todo lo que este mundo nos pueda dar. Hay algo mejor que todas las cosas de este mundo y es Jesús mismo. ¿Cómo no deberíamos con el mismo ímpetu nosotros abrir las Escrituras y dedicar horas y horas a conocer más y mejor al Dios que nos ha salvado, para vivir más conforme a su voluntad, para que nuestra vida sea conforme a ella? Estos cristianos de origen judío, a quien escribe el autor a los hebreos, están considerando la apostasía, están considerando dejar atrás el cristianismo, y en parte era por la persecución que estaban sufriendo, pero principalmente, y por eso el autor de Hebreos les suelta este sermón, es por causa de su inmadurez. Era por causa de su débil fe y su ignorancia espiritual que estaban dispuestos a regresar al judaísmo dejando a Cristo de lado. Ese es el problema, desconocimiento de quién es Dios y de esta nueva fe que tienen en Cristo. Hay cristianos que viven vidas tristes, con muchas dudas, porque el Dios en el que han creído es pequeño. Conocieron a Dios en su momento, aprendieron un poco de Él en algunas clases de escuela dominical y luego cerraron las Biblias y simplemente las cargan cuando vienen domingo tras domingo al culto. Durante la semana pasan cerradas, son débiles en la fe e ignorantes espiritualmente. No hay crecimiento y ante cualquier dificultad regresan a lo que eran antes, a los patrones conocidos, porque no hay
herramientas, no conocen quién es Dios, no conocen las riquezas del Espíritu Santo, no son conscientes de lo que el Espíritu Santo puede obrar en ellos. No conocen los innumerables recursos que tienen en el Evangelio y no conocen bien quién es Cristo. Y una vida así es peligrosa, porque caminas en una fina línea en la que no se puede distinguir si tu conocimiento de Dios es muy pequeño o realmente no le has conocido nunca. Así que examina tu vida, porque en el libro de los Hebreos vamos a encontrar cómo se exhorta a unos que han abandonado la fe porque nunca habían estado y siempre habían parecido que lo eran. Así que examina tu vida, porque caminar en esta fina línea que no distingue si conoces poco al Señor o no lo conoces, es demasiado peligrosa como para estar en ella. Así que es un tema importante como para ignorarlo. Así que si esto es tu condición, ves a los pies de Cristo en arrepentimiento y busca esa salvación que hay en Él. Dios ha revelado su carácter y su voluntad en este libro. Si tú y yo lo conocemos, lo que debemos procurar es crecer en este conocimiento para nuestro bien. Para nuestro bien. Toda la revelación que nos ha sido dada para que aprendamos. Pablo le dice a los romanos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Vemos las Escrituras y vemos cuáles son las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Vemos cómo Dios envía juicio a su pueblo por desobedecer su palabra. Por lo tanto, ya sabemos cómo va todo. ¿Por qué? Cerramos los ojos y vivimos como si no lo viéramos. Ha sido escrito para nuestro conocimiento. Cuando empieza el año, la gente suele hacerse propósitos. Y he aquí un propósito, no para este año, sino para cada día de tu vida. Procura un conocimiento mayor de Cristo y de su Evangelio. No te conformes con lo que sabes. No te conformes, hay mucho más. Es tan profundo que no puedes llegar a sondear completamente el conocimiento de Dios. No te quedes satisfecho en la superficie, profundiza, lánzate para conocer más y mejor al Dios de tu salvación, para que puedas ver cuán grande es Él, para que cuando venga el viento de prueba, sepas en quién has confiado, sepas que el terreno donde tienes tus pies es firme y que por muy fuerte que sea el huracán, de allí no te vas a mover, porque Cristo mismo te sostiene. Busca conocer y verás cuán grande es Dios. Hay una escena en el libro de la serie de las Crónicas de Narnia, en El Príncipe Caspian, donde C.S. Lewis describe claramente esta realidad que sucede cuando tú y yo abrimos la Biblia y crecemos en el conocimiento de Dios. En ese momento, Lucy, que ha regresado a Narnia, se encuentra con Aslan, el león, y esta es su conversación. Aslan, dice Lucy, eres más grande. Y responde el león, eso es porque tú eres mayor, pequeña. ¿No será porque tú lo eres? No lo soy, dice el león, pero cada año que crezcas me encontrarás más grande. C.S. Lewis capta aquí claramente esta realidad. En la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, vemos que Dios es más grande de lo que podíamos llegar a haber imaginado. Y el concepto que tienes hoy de Dios es más grande, seguro, de lo que era hace 10 años. Pero si tú perseveras en el conocimiento de Dios, dentro de 10 años verás que Dios es aún más grande de lo que podías haber llegado a imaginar. Algo que me hace sufrir mucho cuando estudias las Escrituras es que cuanto más estudias las Escrituras, más te das cuenta de que menos la conoces, porque es mucho más profunda de lo que puedes llegar a conocer. Así que crece. Dios no crece, nuestra visión de Él sí. Eso es lo que necesitamos para perseverar hacia el final. No hay doctrina superior, no hay conocimiento superior que el Evangelio de Jesucristo. Decía el pastor puritano William Bridge en uno de sus sermones que cuando los ojos de un hombre están abiertos para contemplar las excelencias de Cristo, entonces están cerrados a los desalientos exteriores. No te quedes con el yo creo que Dios es. Conforma a la imagen de Dios, conforme al Dios verdadero. Y recuerda, Él no solamente ha hablado en el pasado, sino que sigue hablándonos hoy por medio de su Espíritu que aplica esa palabra en nuestros corazones. Dios no está en silencio. Abre este libro, escucha su voz y hazlo con el convencimiento de que el Espíritu te habla por medio de esa palabra para transformarte más y más conforme al carácter de Cristo. Ese es el primer punto. Dios ha hablado. Podemos
conocerle, y nuestro conocimiento de Él es lo que más necesitamos para perseverar. Ahora seguimos en el siguiente punto, en el que el autor de los Hebreos nos habla de no solamente de la inspiración del Antiguo Testamento, inspiración divina, sino de cómo ella apunta a aquel que es la palabra misma encarnada. Volvamos a leer el texto. Dice que el autor, que Dios ha hablado en el pasado en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Vamos a irlo desarrollando por partes. Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que nos está diciendo el autor, nos está mostrando la inspiración divina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, toda. Incluso aquellos textos que nos cuesta entender o aceptar porque son muy duros o se mandan cosas que no nos acaban de gustar, cada palabra de las Escrituras del Antiguo Testamento vienen de la boca de Dios. Dios es el autor de ello. Hay escritores humanos que escribieron de su puño y letra, pero Dios los inspiró para que sus palabras quedaran registradas aquí. Y eso nos ha ayudado a nosotros a cambiar nuestra perspectiva acerca del Antiguo Testamento y apreciarlo como lo que es, la palabra de Dios revelada. Porque si somos honestos, nos cuesta el Antiguo Testamento. Es mucho más bonito, es mucho más fácil el Nuevo Testamento, cuando nos habla de Jesús y del amor. Y quitemos de nuestra mente este pensamiento. En el Antiguo Testamento encontramos la semilla del Evangelio. Esa semilla que va creciendo hasta que se convierte en esa planta, en esa revelación final, que es Jesucristo. No podemos llegar a entender completamente el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. Es así, para entender el libro de los Hebreos, no lo vamos a poder entender completamente si no conocemos bien el libro de Levítico. El libro de Hebreos nos va a ayudar a interpretar casi todo el Antiguo Testamento. Así que lee el Antiguo Testamento, medita en él y ve cómo Dios nos ha hablado en el pasado. Dios ha hablado en el pasado claramente a nuestros padres. No solamente se refiere a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, sino a todos los antepasados de los hebreos. En otro tiempo, en el pasado, de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras. Es cierto, vemos el Antiguo Testamento y vemos que Dios ha hablado muchas veces. Lo vemos hablando una y otra vez. Pero muchas veces tiene un sentido más concreto en el sentido de en muchas porciones, en muchas partes. Es decir, Dios nos ha ido hablando a lo largo del tiempo por partes. No nos ha dado toda la revelación de golpe, en un mismo momento. Es esa semilla que va creciendo. La revelación que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento es una revelación progresiva. La verdad se va revelando de manera sucesiva. ¿Qué es lo que conocían del Evangelio Adán y Eva? De la descendencia de la mujer vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. A Abraham se le prometió que un descendiente, por medio de ese descendiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham también aprendió el concepto del sustituto, de que Dios provee un sustituto que tiene que ser sacrificado. A David se reveló que de su linaje vendría el Mesías, quien sería rey. A Miqueas se le reveló dónde nacería el Mesías. Y así sucesivamente vemos esa revelación progresiva de Dios, de aquel Mesías que iba a venir. Revelaciones por parte, cada uno tuvo su parte, una revelación progresiva, una revelación que cuando tú vas leyendo el Antiguo Testamento vas viendo más luz y más claramente cómo va a ser aquel que va a resolver el problema en el que nos pusimos en el 3er capítulo. Es una historia que trata acerca de Jesús. Y es importante que veamos la historia bíblica de esa manera, porque cuando no lo hacemos así, tomamos las historias de la Biblia como historias con moraleja. Siempre ponemos el típico ejemplo porque es el más sencillo. Tenemos que salir y luchar contra los gigantes, contra los Goliaths, y tenemos que tener la fe de David y saber que Dios, tenemos que tener fe en Él para que nos dé victoria sobre los gigantes, ¿no? Y una historia con moraleja, y es muy bonita. Y todas las historias del Antiguo Testamento tienen su moraleja, que luego intentas aplicar y te das cuenta de que no puedes, porque mañana empezamos a trabajar y nos vamos a encontrar con Goliaths y nos van a vencer, porque realmente el mundo es muy difícil.
Es que la historia de David y Goliat no es una historia de con moraleja. La historia de David y Goliat tiene que ver con aquel que pelea por el pueblo de Dios, vence al enemigo de Dios y su victoria es aplicada a su pueblo. ¿Quién es ese? Cristo. Es una revelación de ese Mesías que iba a venir. Por lo tanto, cuando leamos el Antiguo Testamento, no lo leamos como historias muy entretenidas, inconexas las unas con las otras, sino que date cuenta de cómo en una serie se va revelando progresivamente el argumento. Dios nos va revelando de qué manera el problema del pecado va a ser resuelto por medio de aquel Mesías que vendría, para que cuando llegues a Cristo te des cuenta y digas, ah, era Él. Por supuesto. Esa es la realidad. De esta manera podemos leer la Escritura y darle el sentido que originalmente tiene, porque la Escritura no trata acerca de mí. No es tanto un manual sobre cómo vivir, que nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, pero la Biblia habla no de mí, la Biblia habla de Cristo. La Biblia no es un conjunto de historias, es una historia. Es la historia de cómo Dios por medio de su Hijo resuelve el problema del pecado. Dios nos ha estado hablando de Jesús durante todo el Antiguo Testamento. La revelación de Dios ha sido progresiva para llevarnos a contemplar la grandeza de aquel que iba a venir. Porque todo esto son sombras, pero cuando aparece Cristo vemos que es aún mayor de lo que podíamos haber llegado a imaginar. Y Dios ha ido revelando esto de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, ya sea a través de profecía, ya sea a través de visiones, de sueños, de declaraciones poéticas, por medio de los salmos. A través de todo esto, Dios nos ha ido revelando de manera multiforme la revelación de Dios en el Antiguo Testamento hasta que llegamos a Cristo. Su revelación completa, final de Dios a su pueblo. Y es interesante cómo el autor de los Hebreos lo explica, porque nos muestra la continuidad de la revelación de Dios. Dios ha hablado muchas veces en el pasado y ahora nos ha hablado en Cristo. Hay una continuidad. El cristianismo no aparece como una nueva religión de la nada. Es la revelación final de Dios en estos últimos tiempos. Es la culminación de todo lo que Dios ha ido explicándonos. Hay una continuidad. El cristianismo no es algo nuevo que ha aparecido. Dios siempre ha estado hablándoles acerca de Jesús. Hay continuidad. Pero esta nueva y final revelación es mejor que la anterior. Una cosa es clara. Si era necesaria una nueva revelación, es que la anterior no era suficiente. No significa que tenga errores o sea, tenga imperfecciones, simplemente que no era completa. Era necesaria una revelación final. Y al examinar esta nueva revelación, vemos no que anula a la anterior. Cristo dijo, yo no vengo a anular, yo vengo a cumplir. No anula, sino que consuma. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, de todas las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios ha hablado en el pasado se ha cumplido perfectamente en él. Esta revelación es mejor, es superior, es final. Dios ya no va a hablar más. Ya ha hablado en Hijo. Al final, en esos últimos días, ya no va a haber más revelación. Y esta revelación es mejor, es superior, por quien es el mensajero. Y aquí vemos un contraste entre la revelación pasada y esta nueva revelación. ¿Cómo habló Dios en el pasado? Por medio de los profetas. ¿Cómo Dios ha hablado ahora? Por el Hijo. No hay embajadores, no hay intermediarios, es el Hijo mismo quien ha descendido y nos ha hablado. Él es la palabra final. Antes decíamos que si Dios estaba implicado o no en su creación, hasta ese punto se implicó que la segunda persona de la Trinidad entró a vivir en medio de su creación y caminó entre nosotros y nos mostró cómo es vivir conforme a la voluntad de Dios. Hasta ese punto se implicó. Y no solamente para darnos a conocer cómo vivir, sino para ser Él mismo la solución a nuestro problema, para ser clavado en aquella cruz, para morir por ti y por mí, para pagar nuestra deuda. Hasta ese punto Dios se ha acercado al hombre para traernos salvación por medio de su Hijo. No hay más intermediarios, ya no hay más embajadores, Cristo mismo ha venido. Y hay una cosa interesante en cómo lo expresa el autor de los Hebreos,
Porque vemos que Él nos dice que Dios nos ha hablado en el pasado por medio de los profetas y ahora, si leemos literalmente, dice que Él nos ha hablado en hijo. No hay artículo antes de la palabra que se usa para hijo. Y eso es interesante porque hay quien hace el símil de que yo ahora estoy hablando en castellano, Bárbara está traduciendo al ruso como puede porque hablo muy rápido. Antes hemos cantado en catalán, hay personas de aquí que hablan en inglés. Dios nos ha hablado en hijo, nos ha hablado de una manera especial. Dios se ha expresado completamente en su Hijo. Jesús no es un buen maestro que nos vino a enseñar cómo vivir una mejor vida, ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. No es así. Decía alguien que pensar de Jesús menos que Dios es blasfemar. Y es así. Jesús no es un buen maestro, es la revelación de Dios, es la imagen del Dios invisible, es la expresión final y completa de Dios, es Dios mismo encarnado. La semana próxima estaremos desarrollando más completamente cómo es esta revelación de Dios en su Hijo. Vamos a ver cómo Él es el resplandor de la gloria y la misma imagen de su sustancia. Él nos revela a Dios. A Dios nadie lo puede ver. Jesús es quien nos lo da a conocer. Es la imagen misma. Este concepto, la imagen misma, es la de un sello que cuando tú lo pegas en el papel queda esa misma imagen. La imagen del sello es la que queda impresa en el papel. Esa es la idea de la manera en que Dios es revelado en Cristo. Todos aquellos que muchas veces me habéis dicho, veis a mi hija, y ayer mismo unos hermanos veían una foto de mi boda y lo primero que dijeron es, tu hija es calcada a ti. Es como un sello, eres tú, ¿no? Y la veis y me veis a mí de joven y dices, esta es la hija de Dani, es clavada, es que la has fotocopiado. Es esa misma imagen, en un sentido imperfecto, porque ella se parece un montón a mí, pero hay diferencias en otros rasgos. Pero Cristo es la misma imagen de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres conocer cómo es el amor de Dios? Mira a Cristo. Viviendo, hablando, amando a sus discípulos y muriendo en la cruz por nosotros. ¿Quieres conocer la justicia de Dios? Mira a Cristo, satisfaciéndola en aquella cruz. Míralo a Él, juzgando al mundo. ¿Quieres conocer cómo vivir conforme a la voluntad de Dios? Mira a Cristo. Cristo nos revela al Padre. No necesitamos más revelación, necesitamos conocer más a Cristo, entender mejor y obedecer la palabra de Dios. Por eso, el estudio de Dios, de su persona, de su obra, de Cristo, es lo que tú y yo necesitamos. Cristo es la imagen misma de Dios. Míralo a Él y verás a Dios mismo en gloria. Él se nos ha dado a conocer y ha venido para que lo podamos ver y conocer. Dios ha hablado por medio de su revelación general. La creación nos habla de que hay un Dios. Podemos llegar al convencimiento de que hay un Dios y de cómo es este Dios en parte. Pero por medio de la creación no podemos llegar a conocer, como decía antes, cuál es nuestra condición. Por eso Él nos ha hablado por medio de su palabra, para conocer quién es Él, cuál es su voluntad, cuál es nuestra condición y cuál es el camino de salvación. En Jesús, la palabra encarnada ha venido a vivir, ha venido a entregar su vida en sacrificio para darnos a ti perdón y salvación. Y el conocimiento de lo que ello implica, de esa obra que es perfecta, que es completa, que es suficiente para nuestra salvación, es lo que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. No importa los ataques del enemigo, no importa la persecución que la iglesia pueda sufrir, no importa las circunstancias adversas que podamos tener. Descansa en la salvación que Dios ha provisto para ti, porque es en base a lo que Dios es y lo que Él ha hecho que tú y yo podemos tener esa seguridad. Recuerda, Dios es fiel, Dios ha hablado, pero Él no es como todos los hombres y maestros y líderes de este mundo que hablan una cosa y no la hacen. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Él dijo, vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. El Antiguo Testamento es la historia de cómo este hombre, quién será este Mesías. Y a su debido tiempo, tal como Él había hablado, así fue. Ahora Él ha venido, ha muerto, ha resucitado y ha dicho que va a regresar a juzgar el mundo.
Y sabemos que esto es verdad, porque cuando Dios habla, Él siempre cumple su palabra. Esa es nuestra confianza como iglesia. Cristo va a regresar a buscarnos. Por lo tanto, mientras Él llega, busca crecer en su conocimiento para que tu vida le traiga gloria. Y si no le has conocido, de verdad, búscalo hoy, antes de que sea demasiado tarde, porque como Él vino, vendrá. Lo ha prometido, lo ha cumplido, vendrá a juzgar y entonces será demasiado tarde. Hay un Salvador, Cristo Jesús. Ven a los pies en arrepentimiento y fe para que puedas tener esa salvación, porque Dios no miente. Dios va a volver y va a volver a juzgar a todo el mundo. Y tú, hermano, persevera hasta el fin, porque aquel que te ha salvado es poderoso para guardarte hasta el fin. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque vemos cómo tú nos has hablado por medio de tu Hijo, cómo tú nos has traído salvación, cómo en ti tenemos este perdón de pecados, esta vida eterna. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir conforme a esa realidad. Señor, sabemos que te necesitamos. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo aplique cada una de estas verdades a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos verdaderamente conocerte y vivir conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos porque en ocasiones no te escuchamos. Y sabemos, Señor, lo que tú nos has dicho en tu palabra. Y sabemos, Señor, que nosotros tenemos aún más revelación que la que tenían ellos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mayor. Ayúdanos no solamente a conocerte, sino a obedecer aquello que ya sabemos. Señor, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que no seamos de aquellos que buscamos crecer en el conocimiento intelectual solamente, sino que busquemos ser transformados por esa palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu se mueva en medio nuestro, que aplique tu palabra en nuestros corazones para que realmente nuestras vidas sean vividas para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.